En misma guava. Muchas gracias, Javier de TPM. Estamos preparados. Querido doctor David, vos sabés que nosotros los de Derecho y los profesores somos puntuales por cuestiones técnicas. Te pedimos tolerancia aquí con nuestro delegado. No tranquilo. Mi querido, no por favor. Problema. Con todo gusto. Tranquilo. Ya estamos, Ahora me dice Adam que sí. Vamos a empezar a transmitir en vivo. En un ratito Adam me confirma que ya estamos en vivo y arrancamos, doctor David. ¿Y podés anunciar en tu Facebook de Guaraní Jurídico? Sí, ahora mismo. Hay una partida de gente que me escribió acá que estaban queriendo entrar. Sí. De Brasil, de Argentina también he visto acá. Excelente, doctor, excelente. Sí. Entonces ya se quedan tranquilos también. Sin problema, ya estamos sin inconvenientes ya. Y de aquí en más, mi querido doctor, hasta las 12 de la noche. No hay problema, como sea, con gusto. Profesor, ahora ya se está transmitiendo, doctor, en vivo. Puede arrancar. Bueno. Voy a estar enviando el link a todos lados. Bueno. El saludo correspondiente, protocolar, mi querido doctor David Galeano. Es un gusto tenerlo aquí en esta cátedra de Guaraní Jurídico desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, conjuntamente con nuestros directivos, con el señor decano, con el director de extensión universitaria, el profesor doctor Alcides de la Gracia, y nuestro señor decano, su excelencia, profesor doctor José Raúl Torres Kinzer, que nos apoyó también para declarar esta actividad de interés académico por el honorable Consejo Directivo de la institución. Bueno, muchas gracias, apreciado profesor Mario Milciades Pavetti. Un saludo cordial también a las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, en la persona del señor decano, el doctor Torres Kinzer. Lo mismo al director de extensión, al doctor de la Gracia, y a todos los estudiantes de la cátedra de Guaraní Jurídico a tu cargo, querido profesor doctor Mario Milciades Pavetti. Y a todos los amigos que nos acompañan. ¿Sí? Hoy están en la piseña de Moinúagina. Mimbo de Jaraña Gendumita, Upe Ñane Guaraní, MP Ñañe Pinujanma. Ya potan debe upe oye haisha hina pe presentación oficial ayepa ore maite iroru magmaba pe tapenguaje por aite que coñemonguetape profesor doctor David Galeano Oliverandi webinar guaraní ñe angagua la lengua guaraní hoy oyapo vagina guaraní te coyoyaja bosru mocoinja boepumbojapuja ka arupegua Boijao busu te come ecuaguaba, jamba ecuaa, ñe moirunjaba, teta boijao busu paraguagua. Covagina, lengua guaraní hoy, webinar, disertante, profesor doctor David Galeano Olivera, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, webinar declarado de interés académico por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, acta número 13/2020, en concordancia con el Estatuto artículo 200 universitario, propuesta de extensión abierta para toda la comunidad de la unidad académica y la comunidad externa de la Universidad Nacional de Asunción. Con nosotros tenemos el privilegio de contar con la presencia, la disertación del profesor doctor David Galeano Olivera. Él es paraguayo, nacido el 18 de febrero de 1961, fundador, un 23 de septiembre de 1985, presidente del Comité de Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, fundador el 19 de mayo de 2012 y miembro de la agrupación La Casa del Escritor-Escritoróloga, actual presidente, licenciado en Lengua Guaraní por la UNA, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya Ateneo, especialista en Metodología de Investigación Aplicada UNA, posgrado en Didáctica Universitaria y doctor en Lengua Guaraní por el Ateneo.
profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Así también es ex docente de la Academia Militar Francisco Solano López, ex docente del Liceo Militar Acostañú. Así también, extendiéndonos, es fundador y expresidente de 1978 a 1979 de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital. Escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. Recibió varias distinciones. Es un militante de la lengua guaraní. Varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional, entre ellas la de joven sobresaliente por la Cámara Junior de Asunción, hijo directo de la ciudad de Asunción en el 2014, y Orden Nacional al Mérito Comuneros, concedida por la Cámara de Diputados de la Nación. Con nosotros, el profesor doctor David Galeano Olivera. En Huajeponaiteque, Boejara, Guazú, Boejara, Arandú, Jacatupurú, David. Oyen Boejara, Mario Milciades Paveti, Opa Bete, Apeñandativa, Abin Boejara, Guazú, Torres Quinterbe, como Tenondeva, con Boeja Ugusú, Temin Boecuera, Nendigoñe Marandúa, con Abe, Amomaitei, Manuel de Jesús Silvero, Jerape Opa Bete, Abe. A pesar de un millón de chaves y nas está tapizada, me han acatado Facebook pide, oye boyaja, ella ne moirus na coca arube. Pensamos yo a huyendo de dejar Mario Milciades Paveti co te envía poco caro y catuare oñon dive ñamo tenonde guarani era culpable. Apea y catu no esa nene penu y catu ana pisa javi a esa camico a ver coa. Si yo puedo compartir pantalla, voy a ver acá. Ahí te mija ya y que tú también ya están en tejina. A ver, ahí hoy, no le tengo a tía. A pegar tu hanmaisha, bebe que tú veníamos a hacer ya how hina mi marandú. Te contenía pisa hape ñande yekua, coñane envía por igual. Pepe Sema. Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, carrera de Derecho, sede central. Cátedra y jurídico, segundo, tercera, turno tarde, profesor abogado Mario Milciades Paveti Cristaldo. El guaraní hoy, pese a era ginaco, apeamos tenonde estaba pendiente con yaguereco, inaco ABP oñe penuvo, introducción de moñe penome y el idioma, el guaraní, idioma enigmático, modelo intangible de la cultura guaraní paraguaya, hablado en la actualidad por la mayoría de la población del Paraguay, detenta en su historia las mayores y más violentas persecuciones como ninguna otra lengua sufrió en la historia de la humanidad. Ya y pona pisa la hiarei bebé, hoy que está pisando esa ponaiva. O apo iba, hombo y que seba, o yucasea peñaniñe guaraní. Durante todo el siglo pasado, sus hablantes padecieron todo tipo de atropellos verbales y físicos, gente a quienes respectivamente se trataba de guarango, campesino, indio o yuruquiá. Otros fueron castigados físicamente en las instituciones educativas, por ejemplo, quedando en la escuela después de la hora de salida, o en la esquina de la clase de plantón, o bien recibiendo bofetadas, o recorriendo el largo y ancho del patio escolar repitiendo no voy a hablar más guaraní, o arrodillándose sobre sal gruesa, o abatitupicuí, o colgándose de una alambrada de púas en la posición ñaquiná de la cigarra, y gritando a todo pulmón estoy aquí por hablar guaraní, o siendo sometidos a la degradante experiencia de bajar de grado o curso por el solo hecho de hablar guaraní. Los ataques fueron abiertos y encubiertos, siendo el último de ellos el que perpetraron hace apenas algunos años
al plantear la sustitución del guaraní por el yopará, por ejemplo, en la reforma educativa, o la inclusión del guaraní del tercer curso de la media en el año 2013. Esto es un dato importante. Cuando apegamos en Getamba Ñandilla Esa, oye, ya pope guaraní, Iponaba, Omomba Eguazú, Peñaneñe, Ja, Yepemo Pecha, Oin, Huetería, Yepa, Tapizaza, pues antes no esa Ponaiva. Da Getabeima, da Getabeima, Anga Oinja, Oin. Hasta pues antes Oin, mi Buruisa, Cuera, pues te ahí. Apeapemba, iba. Oiva, Moite, Bate, Oicoramos, Subim, Buruisa, Pevi, Oña, Ave, Ombo, que Peñaneñe, Guaraní. Acá nosotros hablamos justamente de ese proceso que lastimosamente se llevó adelante en el año 2013, cuando por un año se eliminó la enseñanza del guaraní del tercer curso de la media y tuvimos que salir a las calles, a hacer manifestaciones, a reclamar algo que inclusive constitucionalmente constituye parte del derecho que tenemos los paraguayos a hablar nuestra lengua guaraní junto al castellano, artículo 140 de la Constitución. Informarse que el guaraní jamás se enseñó en institución educativa alguna hasta 1944. Ese también es un dato importante. No se olviden ustedes que el castellano se incorpora con fuerza, se utiliza en la enseñanza y la enseñanza al guaraní en una sola cátedra aparece recién en 1944. Y de allí, de a poquito, con mucho esfuerzo, va ganando espacios. Y dice justamente, jamás se enseñó en institución educativa alguna hasta 1944, año en que el doctor Reinaldo de Cruz La Rosa, un atrevido visionario, pero gran intelectual, desafiando a los castellanistas de su época, inició una larga y difícil ruta, enseñando primeramente en el área de letras de la actual Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Luego, en 1956, de la mano de aquel hombre ilustre, el guaraní llega a la secundaria en el Colegio Nacional de la capital. Fue la primera institución que introdujo la enseñanza del guaraní en nuestro país, el Colegio Nacional de la capital, donde mi querido Mbojara Mario Milciades Paveti también cursó sus estudios y fue presidente de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní, Natalicio Talavera del Colegio Nacional. En 1975, el Ministerio de Educación incluye el guaraní tímidamente en la formación de profesores de idiomática. En 1987 se hace obligatoria la enseñanza del guaraní en el ciclo básico, primero, segundo y tercer cursos del nivel medio, lo que ahora sería el séptimo, octavo y noveno grado de la educación escolar básica. Finalmente, en 1994, el guaraní por fin ingresa al primer grado de la educación escolar básica o nivel primario. Como puede apreciarse, hasta en su incorporación al sistema educativo, el guaraní pasó por un proceso insólito, pues en 1944 se inició su enseñanza en la universidad y en 1994 llegó al primer grado. Por suerte, ahora la situación es distinta y ya el guaraní transita en forma gradual y progresiva en el sistema educativo nacional. Vale la pena destacar esto, pero en sentido negativo, ¿verdad? El guaraní hizo el proceso, digamos, al revés. Empezó en la universidad en 1944 y en 1994 llegó al primer grado. Qué cosa terrible. Ya fue perseguido, reprimido, degradado, despreciado y bueno, y dentro de todo eso, hasta en la educación le tocó hacer una carrera en el sentido inverso. Cabe a Eva Cuepe Mejina, Oje Chaucañan de Baisha Pape Guaraní, está Arabasa así. Ambe Huecatú, que es nada de este combo Eve, castellano Bella Eva Educación. Umimba Eamon Bewa que Angete BM, Umia Hina Oje Chaucañan de Eva Hina Behuecatú, Pentu y Quejahue. Empieza en la que hoy es la carrera de letras, y fíjense que eso fue en 1944 y en 1956 entra al Colegio Nacional, y de allí hace una trayectoria que
recién en 1994, cuando empieza la reforma educativa, el guaraní comienza a ser enseñado ya grado por grado y curso por curso dentro de lo que es la educación escolar básica y la educación media. Los dos aspectos antes mencionados, la persecución y la no inclusión en la educación, hicieron que durante mucho tiempo el guaraní fuera visto como un pernicioso elemento, sinónimo de barbarie y salvajismo, que siempre entorpeció al paraguayo. Esta situación incluso permaneció vigente hasta un tiempo antes de iniciarse la reforma educativa en 1994. Era común hasta hace poco tiempo escuchar a padres y madres de familia, inclusive a docentes enceguecidos por la ignorancia y el fanatismo, considerar al guaraní como el peor de los enemigos, como el futuro gigante obstáculo de la propia reforma educativa. En síntesis, para muchos docentes, también padres de familia, en ese entonces, antes de la reforma, el guaraní es el Luisón o el bombero del nuevo proyecto educativo. ¿Y quién más? Seguramente entre algunos de ustedes que están siguiendo esta charla, ¿cuántas veces habrán escuchado por allí decir el guaraní entorpece al castellano y por consiguiente al paraguayo, al hablante? Ayapú. Éramos peteños, éramos mocoña neranduve. Ya, primera Eva, itañandere. Mocoña, omiasai va pejemiandú. Ya ves, tenista piseña neranduve. Hay neranduve, pechavio y cuadramos bojapuyo, que era irundí. Acá, lastimosamente, se nos metió en la cabeza el hecho de que el guaraní entonces entorpecía al castellano. Con ese criterio, ¿por qué, por ejemplo, en un contexto bilingüe como el de Canadá, donde hablan el inglés y el francés, por qué el francés no entorpece al inglés o por qué el inglés no entorpece al francés? Son estereotipos. Este caso es un estereotipo que se introdujo fuertemente y que mucha gente con el tiempo llegó a creer. Por suerte, ese periodo ya desapareció y hoy estamos en circunstancias mucho mejores. Esa visión negativa, esa que me estoy refiriendo de antes del 94 y en adelante, antes de la reforma educativa, a eso me refiero, perversa del guaraní, pero infundada, nos llevó a un grupo de miembros del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ya desde 1988 a salir a diferentes departamentos, ciudades, compañías y barrios del país, procurando concientizar a la ciudadanía, como mediante la demostración de la importancia histórica, social y cultural del guaraní, y por consiguiente de su indiscutible valor en la reforma educativa mediante la enseñanza bilingüe. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Oseo Pajendarupi, Aumombe Hugo Miñandera Pisacuera, va eres batecoteña ñangareco, va eres batecoteña jecu, va eres batecoteña mombaretepe guaraní. A jetata pisá, ñe primoname o que lleva, oñe ejanua guaranime, oñe eva boi guaranime joga, ve, a orero ñe boyao, ya fuiste pecuera, o que nunga ore jevi, o gendú, ve, ore marandú, a cuera, oye jesape, jamui pajape, once momba ewa supe guaraní ñe, peambe hueca tupe y cocuri, iku, ko arawi, ko eno mara, o imbama curi, najani, linda peise y curi. Oasá, en Bojapipa, harí 30 años, pea veromba, pocurica tu janua, esa pe guaraní, oñe mombarete, coña nene tanto y sacó ella bebé, ahí coña nene tallerere, ni vendere saray guaraní, oñe Brasil, pe, oñe Argentina, pe, oñe vetería, oñe guaraní Uruguay, pe, oñe guaraní Bolivia, pe, a pea, jina pe, co anga, o parupiete, oye, Saramoa, oñe momba Eguazúa. Sin embargo, la educación hasta 1993 fue exclusivamente en castellano, incluyendo clases, textos y exámenes. Fíjense en estos tres puntos que mencioné. Clases en castellano, textos o libros en castellano y exámenes en castellano, a cargo de docentes con tremendos problemas de comunicación oral y escrita en castellano, ¿verdad? Hasta los docentes fueron forzados a hablar castellano cuando que su lengua probablemente de toda la vida fue el guaraní. Aquel modelo educativo contribuyó perversamente a mantener a la mayoría de la población al margen de la educación,
realidad está reflejada en la alta tasa de analfabetos, desertores y repitentes escolares. El hecho de dar solamente clases en castellano, libros en castellano y exámenes en castellano para niños y para jóvenes guaraní hablantes. Es lo mismo que en esta charla que estamos teniendo esta tarde, sin ningún tipo de aviso, el Boejara Paveti me presente y le diga, bueno, seguidamente habla el profesor Galeano, y yo entro y hablo en coreano. Y vamos a suponer que ninguno o ninguna de las personas que están en el auditorio jamás en su vida escucharon nada de coreano. Así se siente el guaraní hablante hasta hoy cuando entra a una clase y el docente le habla en castellano, los libros que le pide leer están en castellano y los exámenes que debe rendir están en castellano. Él habla guaraní. Eso se nota en Deriquepe, Pecotripe, a reñe en castellano, pero imita cuña, y ve a fuera o así, yuruyay, o así, o mañana, bebé. A pei angari, que vos sube guaraní me, oye, pero no apucabe. A pepe en esa camba y te sube cuera mi ba, oye, eva. Castellano veaño, nandibera. Y que vos sube cuera guaraní me, oye, jetia, oye, ñandu pona. A pemba, tú sabes, hoy pum, vivo, oye, eva sube cuera. De hecho, ese es el aspecto que todos deseamos lograr dentro de la educación. Todos deseamos lograr que los alumnos, en este caso, aprendan, entiendan, interpreten. Pero lastimosamente, esos años en Paraguay estuvo proscripto la enseñanza bilingüe y todo se hizo en castellano, lo que permitió esto que está acá, una alta tasa de analfabetos, desertores y repitentes escolares. Hay gente que consiguió sobrevivir a esa educación. Y yo suelo ponerme siempre como ejemplo, yo suelo decir que soy uno de los sobrevivientes de la tortura de la educación en el Paraguay. Que se mitame, añe que guaranime, ayuda que Paraguay, añe pinuta o añe morandumbo ejaope. Va el de José, ajá, de árabe te injame, primer día de clase, aguapuite donde te, agendú, hina boejara, o ya se ve donde pone ella ve, anna esa que te siembra, te verá. Va evina esa que se, oñe castellano, ve, haciendo igual castellano, se añe guaranime. Amañá, se yuruyay, hay cua sebe iba, anga, diga tu y cua, y paitese castellano, ve. Entonces, por mucho tiempo, a eso se llamó educación. En realidad, eso nunca fue educación, fue cualquier cosa menos educación. La educación recién se da desde el momento que el guaraní entra a las aulas, en el mundo donde la gente habla guaraní. Depende de Sao, Pemitán, GTA, Eva, Pucaviva, hoy con Viva, pues llegar a su peja, Jupida, Peipo, hasta pues antes por Andú, hasta pues antes de Gemiandú, Pea, Pemitán, Pepe, Oñeñandú, Ponaja, Pea, Pemitán, Añeteja, Oñemorandú. Esa es la educación donde el individuo, guaraní hablante en este caso, recibe la enseñanza y entiende lo que se le da o se le dice. Y eso ocurre en todos los ámbitos, no solamente en el caso escolar, sino que cuántas veces en los hospitales llega un paciente y un médico a veces al no entender lo que dice el paciente inclusive puede llegar a entrar en una situación crítica. Ñandapuitepe oimiawie y paitepe imbase guaranime. O sea, inunga oía castellano, pues llaman de imbase castellano, ¿ve? Ape oía hospital de clínica, vean, un mío oye boya, oye guaranime. Haikuera de ir gastroenteritis, haikuera y cambiruyere. Haikuera y cuá va añapa hidrocefalia. Haikuera y cuá ojeo. Oña veía yo veo yeharu. Ya ve hoy cuá añan de la bisacuera. De letramos supe hepatitis. Ebio hepatitis. Si era una gesta de llegar oña y cuá arurujan va. O ya nunca va si peare. A pesar hoy mi taza pues antes en beboba. Peambueñe MP en bojera labio leporino. Añandella éramos pequeñas de la bisape. De la allí, yo con labio leporino, oye mondita, ando igual, añaba labio leporino.
Erana Chupe de la Irgen Bebo. Apea Ñamonguerata Chupe Peisa Amocha. Bueno, esa es la diferencia que nosotros vamos a encontrar cuando entramos dentro de la sociedad con la intención de darnos a entender. Si queremos darnos a entender, tenemos que hacerlo en la lengua, en este caso de la persona que va a recibir los servicios nuestros. Estoy hablando como profesionales, como universitarios, ¿verdad? Lo mismo le va a tocar o le tocó a cuántos jueces, cuántos fiscales, cuántos defensores, abogados, todos han pasado por esta experiencia. Más adelante yo recuerdo justamente el famoso caso Curuguatí. Ese día los campesinos se plantaron y le dijeron a la justicia del Paraguay, obrero ñe guaranime, obrero hipotaco sobre juicio oico guaranime. Y hasta que finalmente lograron su objetivo. ¿Cómo se les iba a juzgar en castellano cuando que ellos toda su vida hablaron guaraní? El mismo caso que les dije hace rato. Vamos a meterle a alguien en la sala de juicios orales y vamos a tener a jueces, fiscales y abogados hablando en coreano y resulta que el encausado habla guaraní. Y nosotros insistiéndole con el coreano, no tiene ningún sentido. Hay que hablar la lengua que habla, en este caso, la mayoría de nuestro pueblo, la mayoría de nuestra sociedad. Eso justamente le iba a mostrar en un momento una placa. En la parte del desarrollo dice, el guaraní, idioma hablado varios miles de años antes de la llegada de los extranjeros al continente americano, como lo testimonian los restos fósiles humanos y culturales descubiertos y certificados. Así, los fósiles hallados en las excavaciones de la represa de Itaipú cuentan con 10.000 años de antigüedad, en tanto que los restos hallados en Caballero, Paraguarí, demuestran que el ser humano que allí vivió tiene casi 3.620 años de antigüedad. Aquí por un segundito voy a dejar de compartir la pantalla y voy a ir a mostrarles otra placa y después continuar con el texto que les estuve mostrando. En esta parte quiero mostrarles este primer dato y a esto voy a asociar otro. Esto voy a mencionar en un momento. Idiomas, allí un segundito y sale la placa, ahí está. Idiomas hablados con mayor frecuencia en los hogares paraguayos. Población de 5 y más años. 5 años en adelante. Encuesta permanente de hogares 2019. Fuente, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los idiomas más hablados en los hogares paraguayos? Guaraní, 38,5%. Si ustedes quieren redondear por un ratito en 40 y multiplican 8 por 4, 32, son 3.200.000 paraguayos. Entre ellos, ¿cuántos que mañana recurrirán a pedir el servicio a algún abogado? A mí, oye, guaranime. Oye, guaraní, no meterá, oye, guaranime. Son hablantes natos guaraní o en su discurso utilizan un altísimo porcentaje de guaraní, poco o nada de castellano. Siguiente, guaraní castellano, es decir, bilingües, 30,6%. 30,6% hablan guaraní, hablan castellano. Y también con una característica muy llamativa, en este 30,6% hay un alto porcentaje de gente que primero habló guaraní y luego aprendió castellano. Ese es el caso mío, el caso de mi esposa, el caso de mucha gente, que primero hablamos guaraní y luego aprendimos a hablar castellano. Acá fíjense que menciona 28,5% solamente hablantes castellano. Y otros idiomas, donde están sobre todo los idiomas extranjeros y el de las etnias indígenas que no hablan guaraní, 2,1% de la población. Solamente para tener una idea, si sumamos 38,5 a 30,6, tenemos prácticamente un 70% de la población que habla y entiende guaraní. Ese es el dato que tenemos que tener en consideración acá. Van a ver ustedes esta placa que acá. Esta, para que ustedes sepan y para los que entre ustedes no conocen, estas son las famosas urnas funerarias. Yapepó, Coariepipe, Oñemoñepe, Manoape, Aupe, Oñeñotín. En estas urnas se introduce el cuerpo del fallecido y luego son enterradas en la posición fetal, cabeza arriba y pies abajo.
los nativos tienen la creencia de que al poner los cuerpos bajo tierra es como cuando ponemos una semilla bajo tierra y en algún momento eso va a volver a convertirse en una nueva planta. Ellos también pensaban así y hasta hace no mucho tiempo y todavía en muchos casos hasta ahora tienen el culto a los huesos. Ellos vuelven a veces tiempo después a retirar los huesos, por lo menos uno de aquel ser querido, aquel fallecido, y le rinden una especie de culto, un ritual, perdón, para ver si es que en algún momento no puede volver otra vez a la vida. Este es el caso de Caballero, acá en Paraguarí. Allí se hizo un estudio, lastimosamente la carrera de arqueología no existe en nuestro país. Esto fue gracias a José Antonio Gómez Perazo, a la doctora Luciana Pallestrini y también a la doctora Ana María Castillo, quien hoy es directora de la carrera de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA. Estos restos fósiles se encontraron allí y fueron estudiados con la técnica del carbono 14. ¿Y qué es lo que se encontró? Que los más recientemente enterrados allí en Caballero tenían 990 años. Súmenle 10 años más y son 1000. Y fíjense que nosotros hablamos del descubrimiento de América hace 500 años, Asunción en realidad 483 años cumple ahora, pero es el doble del tiempo de la fundación de Asunción, de gente que ya había acá viviendo. ¿Y qué pasó acá en este estudio? Que esos fueron los que estaban más en la superficie. Cuando se excavó más profundamente, como a 4 metros de profundidad, estos fósiles que estaban más profundamente enterrados tenían cuando se hizo el estudio, este es un estudio terminado a fines de 1980, la década del 80, y el resultado de esos más profundamente enterrados, 3.620 años de antigüedad. 3.620 años de antigüedad. Yo en este punto siempre pongo una comparación, aunque las comparaciones son odiosas, dicen algunos. ¿Qué pasaría si a los 3.620 años yo le resto 500 años del descubrimiento de América? El resultado va a ser 3.120 años de historia que nosotros no conocíamos hasta ese momento, hasta el momento que se hizo este trabajo, y que nos muestra que allí en Caballero, 3.120 años antes del descubrimiento de América, había gente viviendo, alimentándose, haciendo sus trabajos artesanales y enterrando delicadamente a sus muertos en urnas funerarias. 3.620. Y menos 500, 3.120. Pero hagamos un cálculo un poco más exagerado. Restémosles los 2.000 años de Cristo. Y sobran 1.620 años antes de Cristo. No lo digo yo. Estos son trabajos debidamente documentados, científicamente estudiados, y significa que 1.600 años antes de Cristo, acá ya había gente viviendo, repito, alimentándose, haciendo sus artesanías, enterrando sus muertos. Y si hacen un estudio comparado, 1.600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos, en Egipto, empezaban a construirse las pirámides. Notable, ¿eh? El mundo pondera las pirámides de Egipto y nosotros acá nos olvidamos que ya teníamos indígenas que tenían la costumbre de enterrar a sus muertos en urnas delicadamente elaboradas, ¿verdad? Les muestro el otro dato y después vuelvo al material anterior. Este dato que van a ver acá, en realidad esta imagen, les muestra de cerca lo que es la urna. Va bella pepo. Apejechamos a bepeyape por en B. El borde de la urna está ornamentado. Está ornamentada la urna, el borde de la urna está ornamentado. Esto para muchos hoy equivale a una especie de código de barra que ya los indígenas tenían, porque ninguno de estos bordes se parecen unos con otros. Son figuras geométricas, círculos, líneas, oblicuas, horizontales, de distintas formas, pero ninguno se parecen. Es increíble, pero ellos, si es que nosotros pensamos hoy, ya tenían conocimiento de lo que para nosotros es un código de barra. Esto se encontró, esto en realidad está expuesto en el Museo de la Tierra Guaraní, ahí en Itaipú. Y ustedes saben que cuando allí se construyó la represa, se hizo una excavación muy importante
de más de 100 metros de profundidad. Y en la medida que se iban haciendo las excavaciones, iban apareciendo estas urnas. Y por encargo de Itaipú Binacional, el lado paraguayo y el lado brasileño, se realizaron los estudios. ¿Y qué es lo que se encontró? Que estas urnas tienen entre 8.000 y 10.000 años. 7.000 años más que la de Caballero. Y acá estamos hablando de una historia, pero tremendamente importante que nosotros desconocemos, de la prehistoria. Y estamos hablando, repito, de 500 años de vida que tenemos hoy como nación, como a partir de la colonia, y 483 años de la fundación de Asunción. Y rétenle esos 500 años a 10.000 y 9.500 años había gente viviendo en las costas del Paraná. Son los guaraníes. A los que lastimosamente hoy todavía en libros de la reforma educativa nosotros le tratamos a ellos en tiempo pretérito. Probablemente muchos de ustedes también tienen la costumbre de referirse a los indígenas, a los indios, a los originarios, con el nombre que quieran, a los indios, como muchas veces se le dice en forma despectiva, en tiempo pretérito. Los guaraníes vivieron, recorrieron, transitaron, se alimentaban, todo en pretérito. Y resulta que ellos están vivos todavía. Qué injustos somos, ¿verdad? Qué injustos somos cuando tratamos a los guaraníes en tiempo pretérito. Nosotros los tratamos siempre en tiempo presente. Acuérdate, hoy Kobe, hoy ñanda pitepe, hoy Kobe, hikwei, hoy ñanda ikere, ñane moinu, hikwei, kobe a peari, koan itepe, ne ina oma nomba, hikwei, yepemo imbowi, majo, acuérdate, hoy Kobe, ñanda pitepe. Acá, simplemente para que ustedes tengan entonces estas referencias, pueden ver acá, por ejemplo, la figura de un abapayé, lo que sería una especie de chamán. Aclaro que la palabra payé en el mundo guaraní no tiene ese sentido de brujería o de brujo. Él es un guía espiritual, una especie de sacerdote en el mundo guaraní. Toda esa carga despectiva viene de muchas publicaciones maliciosas que se hicieron, que siempre tuvieron un carácter colonialista. Yo digo que la colonia, de hecho, todavía no desapareció. El coloniaje está fuerte todavía entre nosotros. Acá van a ver ustedes, voy a saltar algunas imágenes. Esto es algo característico sobre todo los guaraní. La tacuara que representa a la mujer y el baracá. Acá vemos más de uno. Baracá, nosotros le llamamos acá maracas. Baracá le dicen ellos, así como le llamamos nosotros la guitarra. Y esto es el instrumento ritual religioso de los varones. Y esta tacuara que le llega a la mujer hasta la altura de los senos se dice cama. Houkashupe y cama se suele decir cuando una mujer amamanta a su hijo. Entonces, lleva ese nombre de tacuá cama, y otros dicen tacuá cama también, por el hecho de que la tacuara le llega hasta la altura de los senos. Una mujer que entra al templo, que no es la iglesia cristiana, claro, porque la religión guaraní es otra, es la religión guaraní. Y de este lado lo que nosotros conocemos es la religión cristiana, manifestada, dicha en guaraní. El cristianismo se tradujo al guaraní, pero ellos tienen su propia religión. Y cuando ellos asisten a su templo, que se llama Opuy, allí los varones tienen que ir con estos baracá en las manos y las mujeres con sus tacuá o tacuá cama. Van a ver ustedes, esto una imagen de uno de los indígenas. Voy a pasar alguna porque quiero mostrarles. Esto, por ejemplo, es el templo por dentro. Este es el Opuy. Este es un Opuy Paín Tabitená. Los Paín Tabitená que estuvieron muy presentes en estos días con el tema del secuestro del ex vicepresidente de la República, viven en la zona de la Mambay, y esto que ven acá es el Opuy, el templo, el Ogaguazú que le dicen también. Acá esto es un ratito, una imagen más. Quiero llegar a mostrarles esto. Acá se ve el templo por fuera, ¿verdad? Que es una de las características que tienen ellos. Para aquellos que a veces se preguntan si son religiosos o no, los guaraníes son 100% religiosos. La vida de ellos es una vida religiosa. Es imposible entender al guaraní sin su religión. Nosotros hoy acá en la sociedad occidental, en la sociedad envolvente, ya no le damos importancia a la religión. Obviamente hay personas que sí,
Hay alumnos que lo hacen a medias y hay otros a los que no les viene y no les va. En el caso de los guaraní, ellos tienen una vida profundamente, esencialmente, fundamentalmente religiosa. Bueno, salgo nuevamente de acá y voy a volver al texto que les estaba presentando inicialmente. Vamos a ver un poquitito en esta parte, al compartir pantalla un ratito, perdón. Acá voy a volver a la parte, digamos, esencial de esto que estamos viendo. Un segundito, y va a aparecer allí en la pantalla el texto nuevamente. Ahí está. Entonces, es acá donde yo hablaba del hombre de caballero, esto que ven ustedes acá, de 3.620 años, ahí marqué para que vean, y también les estuve hablando de los restos fósiles que se encontraron en Itaipú, que tienen 10.000 años de antigüedad. Y seguidamente, tomando esa referencia histórica, prehistórica, inclusive de 10.000 años, 12.000 en el caso de Amambay, o 3.000 acá en Paraguarí, lo siguiente. El guaraní dejó huellas profundas en Sudamérica, permaneciendo la misma en varios topónimos, nombres de países y ciudades, mal escritos y pronunciados hoy. Así en el actual Mercosur, Paraguay, cuya verdadera pronunciación es Paraguay. Hasta ahora mucha gente que viene del interior dice Jata Paraguay, Paraguay, Che Paraguay. Esa es la correcta pronunciación de la palabra. Y lastimosamente quedó en Paraguay porque la I no existe en castellano. No olviden eso. La I no existe y entonces fue una dificultad para el hispanohablante producir el sonido I. Y quedó en Paraguay. El caso de Yapeyú, donde nació San Martín, en la Argentina. I, AP, Yu. I, agua, AP, superficie, Yu, dorada. Agua de superficie dorada. Es lo que significa esta palabra originalmente. Uruguay, que decimos hoy Uruguay, es el mismo caso que Paraguay. Tendría la pronunciación correcta es Uruguay. Y el Uruguay es un caracol de mar, una clase, una variedad de caracol. Y el río o curso de agua donde abundan los caracoles de mar. El caso, por ejemplo, de una palabra muy importante en el Brasil, hablamos siempre del Palacio de Itamaraty, de las altas decisiones políticas que se toman en Itamaraty. Ita es piedra, Maná es deforme y Ti es Ti. Ti es lugar donde abundan las piedras deformes, significa esto. Ti. Así como yo digo Pacobatí, Mandiotí, Yetití, ¿verdad? Ti es conjunto de lugar o conjunto, lugar donde abundan las piedras deformes. Maná quiere decir deforme, anormal, irregular. Sigo. El guaraní siempre dio su nombre a los lugares por la presencia abundante de algún elemento natural en ellos. Eso es algo muy importante que todos tenemos que saber. Si hoy un lugar se llama Bocayatí, lugar donde abundan las plantas de embocallá de cocotero, hoy a lo mejor nosotros ya no vemos plantas de embocallá. Y alguien va a decir, pero ¿por qué se llama Bocayatí? Hoy. Pero probablemente cuando se le puso el nombre, allí habían plantas de embocallá. Porque el guaraní no miente. El guaraní exactamente mira un lugar, ve algo que abunda y el nombre de eso que abunda utiliza para nombrar al lugar. Dice de algún elemento natural en ello. Utilizando, por ejemplo, acá los sufijos t, indi. Y acá vamos a caer en algo que es muy importante en el mundo guaraní, lo oral y lo nasal. Hay palabras orales y hay palabras nasales. Ya la gente cuando habla no se da cuenta de esto. Yo como soy lingüista, o ayer profesor Pavetti, que es lingüista también, esto nosotros entre nosotros entendemos. Y probablemente ustedes que están estudiando ahora en la facultad van a entender este tipo de conceptos. Que en la calle la gente habla bien, pero muchas veces no tiene referencias de las cuestiones gramaticales. Entonces, cuando, por ejemplo, una palabra es oral como aguaí, entonces yo le agrego ti y digo aguaití. Aguaití es el nombre de varias poblaciones en el Paraguay y lo que significa el lugar donde abundan plantas de aguaí. Una planta que es muy común también en Paraguay y cuyos frutos inclusive se consumen. Por ejemplo, el sitio histórico donde se libró la batalla de Curupaití, ¿verdad? Y allí es Curupaití la palabra, es el nombre de una planta, ¿verdad? Curupaití.
Y donde abundan las plantas de Curupaví, a ese lugar se le dice Curupavití. En el caso, por ejemplo, de Caané, fíjense que la palabra es Caané. Caané es una plantita que hasta ahora hay muchas mamás que utilizan para echar los famosos ceboí, las lombrices. Y como la palabra es Caané, es nasal, yo no puedo decir acá Caané, sino Caané, Caané, Igual cosa con el nombre de una muy conocida ciudad del departamento de Paraguarí, que mal pronunciada por causa de la I que no existe en castellano, quedó en Quií, Quiín. Y justamente la terminación de es lo que nos cuenta a nosotros que lo que antiguamente estaba delante de Quií, en realidad no era Quií, sino Quií, que es el famoso locote ese nuestro, el de acá, un locote pequeño tipo más o menos el locotito este que conocemos todos, ¿verdad? No recuerdo cómo se dice en castellano. Y, por ejemplo, también esto ocurre con los minerales. El antiguo nombre de Luque, por ejemplo, es Yuquití. Y fíjense que ya se llamaba Yuquití cuando llegaron acá los conquistadores, ¿no? Es que los conquistadores llegaron y dijeron, miren, acá hay mucha sal en el suelo y en guaraní sal se dice Yuquí y entonces a este lugar le vamos a llamar Yuquití. Los guaraníes sabios ya sabían que el suelo de la zona de Luque y su alrededor era un suelo salino o salado y por eso le llamaban Yuquití. Y si entre los alumnos que están participando de la clase hay alumnos que viaja por el camino que va de Luque a Areguá, van a recordar que el límite entre Luque y Areguá es el arroyo Yuquirí. Yuquirí, agua o curso de agua de sal. Y miren que hoy en día hay un río que se llama Salado, que justifica todo lo que digo, y llegando a Capiatá hay una compañía que se llama Costas Salinares, o Salinas. Este conjunto de tierra Iruzú grande, eso es lo que quiere decir Ibituruzú, que es cordillera. Conjunto de tierra y Iruzú grande, y a eso se le denomina comúnmente cerro o cordillera. Por ejemplo, Itatí también, Itá, piedra, Tí. Bueno, hasta allí con plantas y con minerales. Y cuando nos vamos a referir a animales y personas, el guaraní utiliza la terminación cuá para indicar abundancia de animales y de personas. Por ejemplo, no se dice yaguaretetí. Este lugar se llama yaguaretetí. No, es otra cosa. El lugar se llama yaguaretecuá. Y cuá en este caso no significa pozo, hoyo o agujero solamente. Significa lugar donde abunda algo. Fíjense, el lugar donde abunda algo. Y entonces es el lugar donde abundan los tigres, los yaguaretés. Por eso se llama yaguaretecuá. O el lugar donde abundan los venados, guasucuá. O el lugar donde abundan una variedad de cerdos, los tapira, que hoy nosotros llegamos a Santaní y está el famoso arroyo que también otra vez mal pronunciado, así como Paraguay quedó en Tapiracuay. Y si vamos a pronunciar correctamente en guaraní, es Tapiracuaí, Tapiracuaí. Tapira, cerdo, cuá, lugar donde abundan, y el río. Río a cuya vera abundan los cerdos que se llaman tapira. Y para no ir muy lejos acá, cerca del campus, al costado está Cambacuá. Cambá es la gente de color, la gente negra. ¿Y cuál? Lugar donde abundan, lugar donde viven, Cambacuá. Usó asimismo el sufijo y para nominar a las variedades forestales. Por ejemplo, normalmente todas las plantas tenían la terminación y. En algunos casos se degradó o se degeneró la palabra. Pero sí hasta ahora se dice caranda, guapo, curupa, fíjense que la I está al final. I es planta, árbol. I significa árbol o planta. Yataí, que hoy, ese sí, hoy decimos Yataí, Yataití. Justamente yo vivo en una compañía que se llama Yataití. Yo vivo en Capiatá. Yataí. Y la palabra correcta es Yataí. Yuasí, Ambaí. Ustedes conocen, seguramente habrán visto muchas veces las plantas de Ambaí. Amba es todo lo que está erguido, árbol, planta. Y en zonas acuáticas, la I para indicar ríos, arroyos o cursos de agua con abundancia de determinados peces u otras especies y variedades acuáticas. Por ejemplo,
Toditos los ríos que desembocan en el río Paraná tienen el nombre de algún pez. Igual con el río Paraguay. Pirapegui. Esto está a la altura de Itapúa. Pirapegui. El pirapé es el salmón. Y entonces, río donde abundan los salmones. No es que hay solamente salmones, pero hay muchos más salmones que las otras variedades de peces o especies de peces. Yatitá. Yatitá también es una clase de caracol y se dice Yatitaí, ¿verdad? También en Itapúa. El nombre del lugar donde hay una represa cerca de Itaipú, que es Acaraí. El acará es un pez, el nombre de un pez. Yabebuí, muchos de ustedes o conocen o tendrán parientes o son originarios de Yabebirí, allí en Misiones, cerca de Ayolas, más o menos, para los que pueden ubicarse. Y eso en realidad es Yabebuí. Yabebuí es la raya o mantarraya. ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado cuando se habla del estado del tiempo o de los caminos, perdón? Anteriormente se decía cerrado surubí alberdi, surubí, agua de los surubí o río donde abundan los surubí. Entonces, que quede claro esto que acabo de mencionar en este párrafo. El guaraní nombra los nombres de lugares por la abundancia de elementos naturales en ellos. Ellos nunca tuvieron la costumbre, por ejemplo, de ponerle su nombre al lugar. Por ejemplo, nosotros decimos la ciudad de Juan Manuel Frutos, la ciudad de Juan León Mallorquín. Bueno, eso nunca ellos hicieron, no forma parte de su cultura. Ellos entienden perfectamente que son transeúntes o ajasantes y cuico árboles. Recuerdan que estamos ahí coibipe. Recuerdan joyeguitas y naco avi, ñande ya joyeguitas y avi. La noción de ellos es que la vida en la tierra es una vida transitoria. Somos transeúntes acá. Nuestra morada final en la creencia guaraní, en la religión, es el Ibimanaín. Todos vamos a ir a parar al Ibimanaín, que es la tierra sin mal. Y ese va a ser el final. Todos estos nombres son muy antiguos, dice, corresponden a la historia de la América de antes de 1492. Siguiente. A la llegada de los españoles en tiempos de la colonia, algunas voces castellanas se transfonetizaron al guaraní, nominando objetos extraños a la cultura nativa, o sea, cosas que no habían acá. Entre esas cosas o elementos que no habían acá estaban, por ejemplo, los animales como el caballo, la vaca, la oveja y la cabra, por ejemplo, que son animales traídos acá por Álvaro Núñez Cabeza de Vaca en adelante, el segundo adelantado, y trae acá el caballo, trae la vaca. Y entonces, ¿qué hizo el indígena? Trató de pronunciar esos nombres en guaraní y le salió caballo, vaca, oveja y cabra. Tampoco era propia de los indígenas en ese tiempo, pasó a ser camisá. Lo que hay que destacar acá es que todos los nombres castellanos, como caballo, vaca, oveja, cabra, camisa, son palabras llanas, que es la característica del castellano en materia de acentos. En cambio, el guaraní es un idioma de sílabas agudas, en otras palabras, con acento fijo, ya, cabará. Lo que era caballo pasó a caballú, lo que era vaca pasó a vaca, lo que era oveja pasó a oveja, lo que era cabra pasó a cabará, o camisa pasó a camisá. Los españoles, particularmente los misioneros, jesuitas y franciscanos sobre todo, no pudieron cumplir inicialmente con su cometido de la evangelización debido al vano intento de hacerlo en castellano. Entonces decidieron desarrollar todo el proceso de catequización, pero en la lengua del reducido. Y acá el reducido está entre comillas. El reducido tenían que reducirles en castellano. Es decir, tuvieron que reducir en el idioma guaraní. Y de allí en más aparecen palabras para nombrar fenómenos, hechos, circunstancias y personajes cristianos, pero en guaraní. Aclaro bien, cristianos, no guaraní, pero traducidos al guaraní. Así, por ejemplo, la palabra cielo pasó a ser ibaga. Y entiendan ustedes que el cielo cristiano es donde está Dios, donde está la Virgen María, San José, Jesucristo, todos los santos. Lo que imaginamos para el indígena no tiene ningún sentido. Él ni idea tiene de qué son ángeles,
que son santos, nada de eso, ¿verdad? Él a eso que está allá arriba le dice Arapí, universo, la bóveda celeste, el firmamento. En guaraní, entre los guaraní se dice Arapí. Ya en el guaraní cristiano es Ibaga, ese cielo donde, repito, está Dios, los ángeles, los santos y todo lo demás. Añanetá, esta tampoco es una palabra conocida por ellos porque el infierno no existe en la religión guaraní. Ellos solamente tienen un solo destino, el vivir en la tierra sin mal, lo que sería el equivalente al cielo cristiano. Pero el añanetá nunca. Esto viene de traducir la palabra infierno, ¿verdad? Que nunca jamás, los guaraníes hasta ahora nunca entendieron qué es lo que es el infierno. La palabra mongaraí, la palabra caraí en guaraní, fíjense que nosotros los paraguayos decimos caraí al señor y cuñá caraí a la señora. En realidad, para los guaraní, caraí significa tener derechos. Eso es lo que significa, tener derechos, derechos cívicos. Entonces, por eso ellos pasan por una ceremonia donde al varón se le pone un palillo que vieron hace rato ustedes en el labio de uno de los indígenas que les mostré. Es una especie de escarbadiente que se le perfora el labio inferior y se le introduce y queda allí. Eso se llama tembetá. Y ese es el signo de que él ya pasó a ser adulto, que ya es un caraí, que ya tiene derechos cívicos. Y la niña, que a veces puede tener 8, 9, 10 años, también se convierte ya en cuñá caraí. Cuñá caraí, mujer con derechos cívicos. Y eso entendió la iglesia. ¿Y qué es lo que hizo? Adoptó la palabra caraí y convirtió en mongaraí. Ñamongaraíta comita ipe, ñamongaraíta comita cuña ipe, decimos nosotros. ¿Y qué significa eso? Darle derechos cristianos. En el momento que se bautiza, esa criatura después va a poder hacer la primera comunión, va a hacer la confirmación, se va a poder casar en una iglesia y el día que muera va a poder recibir la extrema unción, ¿verdad? Pero a partir de que a partir del mongaraí, que en el mundo guaraní es el caraí, la palabra que sirve para decir que tiene derechos cívicos o ciudadanos, como quieran. La palabra Tupao también, acabo yo de mencionarles que los indígenas le dicen a ese sitio sagrado, a ese templo, le llaman Opí, o le dicen Ogaguazú, ellos, allí en su religión. Pero la iglesia cristiana creó la casa de Dios, Tupá, o viene de Oga, y quedó la palabra Tupao. Y esta es la más difícil de las palabras para los nativos, para los indígenas hasta hoy, Angaipá. ¿Qué es Angaipá? Es el pecado. El pecado. Palabra que nunca pudieron entender, hasta hoy les resulta extraña la idea del pecado. Ellos no cometen pecado como normalmente los cristianos, ¿verdad? ¿Y qué hizo la iglesia? Tuvo que buscar algo que le asuste al indígena para hacerle entender lo que es el pecado. ¿Y qué es lo más sagrado que tienen ellos? El alma, anga. Y ahí significa descomposición orgánica. Ahí donde hay gusanitos y eso, ¿verdad? Uno le pica algo y después se descompone eso y tiene una descomposición, repito, orgánica. Y paz significa todo. Es como la descomposición completa del alma. Y eso les asustó y más o menos por allí pudieron entender lo que es el pecado. Bueno, estas son las creaciones de nuevas palabras en el guaraní a partir de la religión cristiana, ya en la época de la colonia. Siguiente, en las reducciones, los nativos realizaron todo tipo de actividad artística, música, escultura, literatura, admirada por propios y extraños hasta hoy. Construyeron en material grandes fortalezas de piedra, extrañas a las tradiciones de los guaraní, quienes hasta hoy nunca construyeron en material. Ellos siempre lo hicieron cortes de algunas ramas, poner el techo, son los famosos tapuín. Y son construcciones también transitorias, porque no se olviden que ellos, al agotar un lugar, ya se acabó la miel, se acabaron las frutas, pues la alimentación básicamente de ellos siempre fue vegetariana. Al acabar dentro del hábitat esos elementos necesarios para la alimentación, ¿qué es lo que hicieron? Y hacen hasta hoy, se mudan. O bajibre, o siempre al costado de un arroyo, de un río. Y servir en Beibe. Oye, vos bebé, hoy que tiene virá, hoy que tú, como, oye, pues, y tapina, o que está hoy con bebé.
a Pepón y Iba, Pepón y Potín, Pepón y Pirá, han apayeido mía o ayeguita jena. O sea, la famosa, el nomadismo, del cual siempre se habla, tiene mucho que ver con esto que les estoy mencionando, el agotar un lugar y hacer un recorrido de un lugar a otro. En ese sentido, también hay que destacar que para el guaraní la tierra no tiene dueño, es de todos. No existe el concepto de la propiedad privada. Los animales no tienen dueño, las plantas no tienen dueño. Todo es de todos, nada es de nadie en particular. Es un concepto del comunismo esencial, yo le digo, la esencia del comunismo, no es el comunismo doctrinario, tipo Carlos Marx y compañía, no. El de ellos es un comunismo inclusive hasta religioso, ¿verdad? Porque ellos, al saber que no van a quedar acá, entonces pueden desenvolverse en distintos lugares. De hecho, los lugares nunca van a ser nuestros porque nosotros no somos para acá. A la retirada de los jesuitas, los nativos volvieron al monte, pues ellos siempre fueron Caahuiguá, monte, Guá del monte. Las reducciones se convirtieron luego en ruinas, cosas notables, increíbles. 150 años estuvieron acá los misioneros jesuitas, 1610, 1767 cuando son expulsados. 150 años, 6 generaciones de 25 años pasaron por esas reducciones. No olviden que la palabra reducción significa sometimiento, esclavitud. La vida indígena no fue precisamente de color de rosa allí. Ligaron muchos murieron allí. No fue tan santa como se cuenta. Bueno, y entonces ellos, ¿qué pasó? 6 generaciones después, 150 años después, la lógica tenía que haber sido, esta es una construcción de piedra, es fuerte, el lugar está bien seguro, no entra viento, no llueve por dentro, es agradable. Bueno, ¿y qué pasó? Volvieron al monte. La sangre les llevó otra vez al mismo sitio del cual alguna vez fueron sacados. Y lo notable es que esas feroces construcciones de piedra con el tiempo cayeron, se convirtieron en ruinas, ¿verdad? Hoy ponderamos las ruinas y los verdaderos nativos volvieron al monte. La historia recuerda que la mismísima independencia paraguaya se gestó en guaraní y que la época del doctor Francia registró interesantes aportes literarios a favor de la lengua guaraní, mientras en la época de don Carlos Antonio López, por ejemplo, se abolieron los nombres nativos, siendo sustituidos por nombres hispanos preferentemente. Probablemente algunos de ustedes recuerden que hoy todavía hay apellidos como Ñumbay o Ñumbay, o otros leen Ñumbay, el caso de Ñamandú, ¿verdad? Que son apellidos originalmente guaraní, son los que por esas cosas de la vida se salvaron de ser cambiados, pero todos los que anteriormente habían pasaron a convertirse en apellidos occidentales o españoles. Sin embargo, el guaraní nunca mermó en su uso, muy por el contrario, siempre ocupó el más valioso y preferente lugar en el habla y en el sentimiento del pueblo. Caso contrario, no hubiera tenido sentido que el mariscal López y sus oficiales utilizaran junto con los soldados y el pueblo el guaraní para comunicarse. Fue estratégico. Apareció el famoso Cabisuí, el Centinela, el Cacique Lambaré, la Estrella, los periódicos de trinchera, escritos en guaraní para burlarse del enemigo. Y como efectivamente así ocurrió. Y López hablaba guaraní, los oficiales también. Una nación guaraní que se comunicaba en guaraní. Y eso inclusive la fuerza aliada, en este caso recordando a Bartolomé Mitre, él decía que si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní. Imagínense, si queremos destruir al Paraguay, primero debemos destruir al guaraní. Y esa mentalidad se dio antes de la guerra, durante la guerra y al terminar la guerra. ¿Por qué? En 1 de marzo de 1870 muere López y una semana después, el 8 de marzo de 1870, el ejército quita una resolución por la cual prohíbe el uso de la lengua guaraní en las instituciones educativas. Y detrás de eso ya vienen los castigos. Todos los que eran descubiertos
podían recibir yurupete, podían arrodillarse, en fin, todo tipo de castigos vino ya después de eso. Los maestros que fueron a formarse en la Argentina vinieron ya con grabado en la mente la palabra guarango. ¿Qué guarango? Y fíjense que hasta hoy todavía se usa esa palabra en ciertas zonas de la Argentina, no estoy generalizando, en ese mismo sentido despectivo. ¿Qué guarango que sos? Esto es una guarangada. La guarangada en este caso significa algo que no está bien, algo malo, algo sucio, algo ilícito inclusive, ¿verdad? Bueno, y lo mismo ocurrió durante la Guerra del Chaco, donde a instancias del mismo Mariscal Estigarribia, entonces coronel, ¿verdad?, las claves secretas eran expresadas en guaraní, causando estragos en las estrategias y acciones del adversario ocasional, es decir, Bolivia. Y hay una cantidad impresionante de documentos que muestran cómo todo se decía en guaraní. Hasta los nombres que tenían los oficiales, los marcantes que recibían, los nombres de las armas, Baracayaí, Cururú, ¿verdad? El famoso teléfono de campaña que era el Isipoñe'e, el Curuzú Bebé, que era el avión, que es el avión, era en ese momento la denominación que se le daba al avión, por poner solamente algunos ejemplos. El guaraní, valioso modelo intangible de la cultura guaraní paraguaya, nunca pasó de moda. Siempre estuvo presente en los momentos difíciles y alegres de nuestra historia. Hoy los guaraní, auténticos dueños del idioma, pese a ser constantemente despojados de sus tierras y violentados culturalmente, todavía viven, contraviniendo los mandatos de más de un libro de historia, ya que en varios de ellos, como dije anteriormente, escritos por nuestros propios compatriotas y en el marco de la reforma educativa, recuerdan a los guaraní en tiempo pretérito. Se alimentaban, recorrían, cazaban. Pese a ello, y aunque todavía resta mucho por hacer, hoy el idioma guaraní es el idioma de la mayoría. Por ejemplo, los resultados del censo del año 92 practicado en el Paraguay evidenciaron 37% del Paraguay guaraní hablante, 50% entonces bilingüe, 7% monolingüe, en este caso castellano, y 6% hablante de otras lenguas. Y a esto vamos a ponerle la referencia que les hice recién con la placa que les mostré. Recientemente, ahora, mayo de 2020, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos divulgó el resultado de la encuesta permanente de hogares 2019 con el siguiente resultado. 38,5% de la población de casi 8 millones de habitantes es monolingüe guaraní. El 30,6% bilingüe. El 28,5% monolingüe castellano y el 2,1% restante hablante de otras lenguas. Hoy, el guaraní es idioma oficial del Paraguay, según la Constitución Nacional vigente de 1992. Hoy, el guaraní está amparado por la Ley 4251 de lenguas, promulgada en diciembre de 2010 y que reglamenta el artículo 140 de la Constitución Nacional. En virtud de dicha ley, en el año 2011 se creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas y en el 2012 se creó la Academia de Lengua Guaraní, con tres grandes objetivos: la aprobación de un alfabeto oficial, ya aprobado, de 33 letras, y es el mismo que ustedes están usando, que hace años se usa en la educación; la aprobación de una gramática también ya en vigencia, y un diccionario oficial que la Academia, entiendo, próximamente va a publicar. Un diccionario oficial de la lengua. Hasta ahora hay 38 diccionarios de distintos autores, y lo que la Academia va a hacer es un diccionario oficial, que seguramente va a ser la reunión de prácticamente todos los diccionarios que existen, y les decía, son 38. Hoy el guaraní está en la reforma educativa. La inclusión del guaraní en la reforma educativa respeta a los niños guaraní hablantes en su derecho humano, de eso se trata, de aprender en su lengua materna. Reducirá el porcentaje de desertores y repitentes y aumentará la franja poblacional de quienes aprenden de verdad, crítica y libremente, porque eso es lo que se consigue con el guaraní.
Yo les invito a ustedes, sobre todo aquellos que hablan solamente castellano, a que se pongan en el zapato de un guaraní hablante y que traten de sobrellevar todas las circunstancias de la vida en un idioma que no es el suyo. Estamos hablando de una sociedad que se maneja en castellano y una gran parte de la población lo hace en guaraní. Hoy el guaraní ya pasó de la oralidad a la escritura, pues cuenta con abundante y constante producción bibliográfica, gramáticas, diccionarios, literaturas, textos escolares y obras de interés general. Hoy el guaraní está en los discursos de los políticos. Es más, si alguno de ellos no lo habla, está condenado al fracaso. Asimismo, el guaraní está en las marchas y manifestaciones de los sindicatos y gremios de trabajadores y campesinos, reivindicando sus derechos y dignidades. Mañana ya es Pucuta. Después nos mando a Anga Beña Neneta Luisa, Mario Audo, hoy por guaraní. Hoy como voy a por ahora, antes de las elecciones. A Peji Queregua, Santi Peña, no ni ella Peji, o ni puno se acaba de ver, con Anga Ñemorando, ahí guaraní me. Se han encuadrado guaraní me. O se acaba de ver. ¿Qué pasó, verdad? Que el hecho de no hablar guaraní es como hoy, en este tiempo, es como una falta de respeto. Eso es lo que la gente siente. Cuando ni guaraní, me propio Mogamba, dice la gente hoy. También hay paraguayos. O sea, hubo un cambio de actitud muy importante. Y hoy todos están. Yo les cuento a ustedes que hay muchos políticos muy conocidos de todos los colores, de todos los partidos, que están estudiando guaraní. Están estudiando guaraní, cursos particulares. Periodistas, gente de todas las profesiones que hoy en día se dan cuenta de esto. Hoy, y no, ¿para qué vamos a ir lejos? Acaba de concluir una de las manifestaciones campesinas. Hoy mi avión es guaraní, y pobre el periodista que en una de esas no podía hacerle, por ejemplo, la entrevista en guaraní. En ese caso ya es el periodista el que se siente mal al no poder hablar guaraní. Anteriormente, 30 años atrás o 40 años atrás, cuando la situación era diferente, era la situación negativa, la gente hasta con miedo llamaba, por ejemplo, a la radio y preguntaba, ¿y Catupia ni guaraní? ¿Y Catupia ni guaraní? Decía. Hoy día eso se acabó. Hoy día nosotros tenemos la libertad, cualquiera llama, si ustedes pueden ver un noticiero en algún momento a la mañana, a la siesta, a la noche, van a ver que una gran parte de las noticias, sobre todo las entrevistas, son en guaraní. Siguiente, hoy el guaraní gradual y progresivamente se está incorporando a los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Cabe mencionar que cada poder cuenta con una dirección de políticas lingüísticas. Así la Corte Suprema de Justicia incentiva a los jueces, fiscales, defensores y demás actores judiciales a estudiar y capacitarse en el idioma guaraní. Ya existen varias sentencias en idioma guaraní y quedará para el recuerdo el caso Curuguatí, donde los campesinos exigieron que el juicio del cual eran parte se desarrolle en idioma guaraní. Los juicios orales incluyen hoy mucho guaraní. Es más, hay abogados, vamos a ser claros en eso guaraní. Y bueno, allí el que se ve en figurillas es el juez o el fiscal. Hoy el guaraní sigue siendo el vínculo común entre pacientes y profesionales de la salud, pues alguien que no conoce las variadas plantas medicinales y sus usos, o no conoce las patologías como el cambiruyeré, ojeo, arurú, etcétera, no podrá ejercer con éxito la profesión. Es lo que les decía. Hoy el guaraní es el más fuerte factor de comunicación agropecuaria, sector mayoritario. Es casi imposible hablar en el campo brindando orientaciones en castellano, desde las antiguas prácticas de siembra y cosecha hasta el uso de la tecnología. Todo se entiende, pero en idioma guaraní. Hoy el guaraní, a través de las fiestas populares y patronales, está vivo. Ya en el San Juan Ara, ustedes
cuántas fiestas de San Juan habrán participado y seguimos participando. Tata Ari Yehasá se dice hasta hoy, Cambuchille Yoká se dice hasta hoy, Ibiracén se dice hasta hoy. Y en la Semana Santa, en el Purají, así de los estacioneros, en el Pindó Caraí, ahora, y asimismo, la artesanía culinaria del Paraguay se caracteriza por su variada nomenclatura guaraní. Uno va a un lugar y pide boriborí, uno pide, pero de moda hasta los 5 estrellas que tenemos en el país, ir a pedir yopará el 1 de octubre, y un yopará gourmet inclusive por allí, pero yopará con su nombre guaraní. ¿Verdad? Y sus elementos, vamos a ir de quesú, vamos a arriba surupi vamos a soó, vamos a comandar, vamos a moita gendieja, moita abatí. Por ejemplo, todas esas denominaciones están guaraní. Hoy el guaraní sigue estando inmerso en la sintaxis del castellano paraguayo. Este es el yopará del castellano. Nosotros queremos ver solamente el yopará en el guaraní. Es más, hay mucha gente que tiene miedo de decir que habla guaraní. No hay que tener miedo, hay que decir añe guaraní, llena bella, añe guaraní. Pero no tiene miedo para decir que habla castellano. Y el castellano que hablamos es malísimo. Está más mezclado que el guaraní. Al final lo que hablamos es un castellano yopará. Y hay mucha gente que no quiere admitir eso. Hay un castellano yopará. Y dice, es imposible encontrar un paraguayo que alguna vez nos haya dicho venina. Apenas, oye, a ver, ¿cuándo guaraní? Eyuna, erena, eyapona, na. ¿Cuándo guaraní? Pero en castellano decimos venina, decilena, contalena. ¿Y ese qué es? Ese es un yopará. Y cuando yo digo hablarle qué, esta terminación que haga, parece castellano. Pero el guaraní, eyuque, eyapoque, emombeuque, ereque, eguerajaque, hablarle que, traerle que, contarle que. El guaraní, yopará, esto es. Yopará del castellano es. ¿Quién en algún momento nos dijo qué pico querés y nabó? Yo he escuchado esto muchas veces, ni siquiera decimos vos, ni siquiera decimos vos, decimos vos. Vos pa te fuiste, vos pa le contaste, vos pa le trajiste. ¿Qué pío querés? ¿Qué picó? ¿Qué pío? ¿Qué pío te dijo? Le pegó de baldeité. Le pegó de baldeité, le pegó de balde. Pero le pegó de baldeité. Hoy no pare y sube, ese ité de guaraní. Es de guaú nomaco te dije, es de guaú nomás te dije, inclusive, de guaú nomaco te dije, de guaú. Guaú es guaraní. ¿Y cómo se llama esto? Y eso se llama yopará del castellano. ¿Qué habla yopará castellano? O ingo yopará castellano. Vale, pero guaraní me ya es chata. Castellano pues me vive yopará ahí, Ari. Pero la gente cree que habla castellano. En realidad, hablamos yopará del castellano y yopará del guaraní si quieren. ¿Y por qué? Porque nunca se nos enseñó a hablar y a escribir correctamente en los dos idiomas. Sencilla es la respuesta. Nunca se nos enseñó a hablar correctamente en los dos idiomas. Y yo hablo bien. Yo sé que hablo bien. Yo procuro hablar bien cuando yo hablo guaraní. Cuando hablo castellano. Pero yo me cuido. ¿Por qué? Porque yo quiero hablar bien. Si todos hacemos lo mismo, todos podemos hablar bien los dos idiomas. No cuesta. Es práctica nada más. Yo nico, yo nico. No sabía lo, esto es castellano, para algunos. Luego tendría que ser en todo caso, bueno, no lo. Yo no sabía lo, y yo también le dice el otro, yo también digo lo, también. Yo también digo. Hemos incorporado a nuestro castellano el un poco, que no es más que la traducción del sufijo guaraní mi. Eyumi venía un poco. Esta terminación mi se convierte en un poco al pasar al castellano. O la expresión sique, que es la traducción del sufijo guaraní catú. O ucatú vino sique. Catú es igual a sique. Pero sique no existe en castellano. Es más, sique no quiere decir nada en castellano. Yo le digo mesa, van a ver una mesa. Le digo silla, van a ver una silla. Le digo caballo, van a ver caballo. Pues si le digo sique, no van a ver nada. Y si alguien ve algo o entiende qué es sique, que me avise. Pero nadie sabe qué diablo es sique. ¿De dónde viene? Y viene el guaraní catú. Acá viene. Esto es lo que se convierte en castellano en sique.
¿Qué es lo que esto demuestra? Los paraguayos pensamos en guaraní, hay una conciencia colectiva que piensa en guaraní y decimos eso en castellano. Y al hablar castellano nos sale este castellano tan nuestro que es un castellano paraguayo. Un castellano yopará. Hoy el guaraní está en la misa y en los sermones de la iglesia, de todas las iglesias, de todas las confesiones. De esa misma iglesia que hacia el año 1500 se dio cuenta que solo podría evangelizar en guaraní. Hoy el guaraní es, después del griego y el latín, la lengua que más nombres aportó a la farmacopea universal. La tercera lengua que más nombres dio a la botánica universal es el guaraní. Y esto lo saben los estudiosos del área de la botánica. Nunca olvido al ex rector de la Universidad Nacional, al doctor Dionisio González Torres, que puso esta información en uno de sus libros, Cultura Guaraní, con conocimiento de causa. Hoy el guaraní está en los medios masivos de comunicación, radioemisoras, diarios y teledifusoras. Lo mismo que en la promoción publicitaria. Coca-Cola hace propaganda en guaraní. Y yo le digo a ¿ustedes qué creen que Coca-Cola va a hacer la propaganda si va a perder plata? ¿Ustedes creen que un miserable dólar van a perder ellos solamente para decir que lindo es guaraní, vamos a hacer propaganda en guaraní? Porque el guaraní es lindo. Mentira, vaya. Ellos ganan plata, por eso hacen propaganda en guaraní. Por eso McDonald's hace propaganda en guaraní. Y por eso cualquier otra marca internacional hace propaganda en guaraní. Hoy el guaraní está en las universidades del Paraguay, contando con una licenciatura en lengua guaraní cursada inicialmente en el Instituto Superior de Lenguas de la UNA. Esta carrera empezó en 1972 dentro de nuestra universidad de la UNA. Y también en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que fue fundado en 1985. A esta parte es muy importante. Actualmente todas las universidades públicas y privadas del Paraguay han incorporado la enseñanza del guaraní. Y las instituciones rectoras de la educación superior como el CONES y la ANEAES establecieron como condición la inclusión y enseñanza del guaraní para la habilitación o acreditación de las carreras de educación superior. Hoy, universidades que piden la habilitación de una carrera y en esa carrera tienen incluida la enseñanza del guaraní, hay un punto de aceptación en eso. Pues si no tienen, no se les puede aceptar porque es un requisito que está establecido hoy por estas dos instituciones, el que en las mallas curriculares se incorpore el guaraní. El caso nuestro del Ateneo, este año cumplimos 35 años de vida, empezamos en 1985 y hasta hoy. Nosotros tenemos 27.000 profesores de lengua guaraní formados para el Paraguay. Queremos aclarar siempre que el Ateneo es una institución que se autogestiona. El Ateneo no es una institución del Estado. El Ateneo no recibe ni un solo céntimo del Estado paraguayo ni de ninguna organización internacional. Nosotros nos autogestionamos, somos un modelo de autogestión en Paraguay, tenemos 35 años de vida y sí, le hemos formado gratuitamente al Estado paraguayo 27.000 profesores de lengua guaraní, 8.000 licenciados en lengua guaraní, 350 magísteres en lengua y cultura guaraní, 60 doctores en lengua y cultura guaraní, 110 especialistas en terminología guaraní y más de 100.000 personas culminaron el curso básico de lengua guaraní. 100.000 personas. Asimismo, casi 300.000 personas han sido actualizadas en lengua guaraní por el Ateneo mediante congresos, seminarios, jornadas, conferencias como esta que estamos haciendo. Y la última parte, ya casi terminando, hoy el guaraní estuvo y está en grandes universidades del mundo. En la Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Rosario. Creo que en esta reunión está presente la profesora Elsa Recalde, que es una de las profesoras de guaraní en Rosario. También tenemos cursos en Corrientes. El caso, por ejemplo, de nuestro amigo Jorge Román Gómez, del CONUMI, quien desarrolla cursos en Ituzaingó, o el caso de nuestros amigos de Corrientes mismo. Allí tenemos varios egresados que hoy día están trabajando por la promoción, la difusión y el fortalecimiento del guaraní. En el Brasil, nada más y nada menos que en la Universidad de São Paulo, o la más grande universidad que en los últimos tiempos abrió Brasil, acá en la frontera con Paraguay, que es la Universidad de la Unión Interamericana, la UNILA, grados en Mato Grosso.
Por ejemplo, en Bolivia hay clases de guaraní en las universidades, estados como Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz, que son provincias, departamentos donde hay guaraní hablantes. Hay cátedras de guaraní en los Estados Unidos. Últimamente falleció un querido profesor norteamericano, estudioso del guaraní, Sean Nicholas Ginan, un gran estudioso del guaraní en los Estados Unidos, promotor del guaraní en muchos lugares del mundo. En Alemania, universidades como la Universidad de Mainz, la Universidad de Berlín, tienen cátedras de guaraní. Es más, en Alemania, en 1985, hace 15 años, se alojó el primer sitio que el guaraní tuvo en Internet. Para que se den cuenta, el primer sitio en Internet no es paraguayo, para el guaraní, es alemán. Y fue levantado por un profesor muy importante de la Universidad de Mainz, y él alojó, ¿verdad? Y creó la página que se llama Guaraní Ñandutiro Web. Esto en Alemania, también en Austria, en Países Bajos, en la Universidad de París. En este mismo momento hay un grupo muy importante de estudiosos que llevan adelante un programa de lengua y cultura guaraní en la Universidad de París. Hoy el guaraní es idioma oficial de trabajo del Parlamento del Mercosur, del Parlasur, por resolución de dicho cuerpo parlamentario regional. Esto es de marzo de 2014. Es idioma oficial de trabajo del Parlamento del Mercosur. Gracias también a dos grandes amigos, el entonces presidente del Parlasur, uruguayo, el doctor Rubén Martínez Huelmo, y acá un paraguayo que hizo todo el esfuerzo, y siempre tenemos que reconocerlo al doctor Héctor Lacoñata. Hoy, por resolución de la 51 reunión de la Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior del Mercosur, se aprobó la inclusión del idioma guaraní en las universidades del Mercosur. Esto es de marzo, 20 de marzo de 2015. Hoy el guaraní está en Internet, en las redes sociales. En este momento estamos hablando guaraní, yo hablo en guaraní y voy intercalando con el castellano. Facebook, hay mucha gente que escribe en guaraní, ¿verdad? Grabaciones en guaraní, videos en guaraní, Twitter lo mismo, Instagram, Telegram, WhatsApp, ni qué decir. YouTube, ustedes van a encontrar canciones, poesías, obras de teatro en guaraní, hoy en distintos canales de YouTube. También desde el año 2007 Wikipedia tiene su versión en idioma guaraní con el nombre de Wikipetá. Que mi pepe apellujuta estamba oye Jaime mea guaraní me pepe ande por yetemba castellano ve o mía vive o imbaite guaraní me. Asimismo, desde abril de 2016 Mozilla Firefox cuenta con su versión guaraní denominada Aguaratatá. Estamos hablando del navegador Mozilla Firefox, totalmente traducido al guaraní. Quiero mencionar que se calcula que hay 6.000 lenguas en el mundo, que 3.000 y un poco más están en peligro de muerte, porque tienen menos de... no están en Internet. Las que tienen más de 100.000 hablantes están en una situación bastante interesante, positiva. El guaraní, solamente el guaraní en Mercosur, se calcula 11 millones de hablantes. Y aquí en Paraguay se calcula que hay 7 millones de personas que hablan y entienden guaraní al final. ¿Qué otra cosa más? Lo de Wikipetá, por ejemplo, Wikipedia, de las 6.000 lenguas que existen en el mundo, solamente 300 y un poco más de lenguas tienen su versión propia de Wikipedia. Entre ellas el guaraní, y la versión propia en guaraní se llama Wikipetá. Y el caso del navegador Mozilla es mucho más exclusivo. De 6.000 lenguas, solamente creo que son 110 lenguas en el mundo que tienen en su propia lengua el navegador Mozilla Firefox. Hoy el guaraní es el idioma de la Selección Nacional de Fútbol, de los equipos de fútbol. El idioma de José Luis Chilaver, quien cursó el profesorado de lengua guaraní. No terminó, pero estudió para ser profesor. Julio César Romero, Romerito, Roberto Cabañas, el Chiqui Arce, Justo Villar, Roque Santa Cruz, Nelson Adeo Valdés, que ustedes lo van a escuchar hablando en guaraní. Hoy el guaraní está en el afecto de los artistas y personalidades internacionales, como el mítico Joan Manuel Serrat, a quien se le dio por cantar Sepi Kasumí, o como el carismático Papa Juan Pablo II,
quien periódicamente saludaba al mundo en guaraní. O bien, el guaraní está presente en el discurso de los embajadores que vienen a cumplir su misión o se retiran del Paraguay. Hoy el Lambañé es el único tronco común vigente de una antigua integración regional entre Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, en los cuales existen varios topónimos, nombres de plantas y animales en guaraní. Es decir, si hoy podemos encontrar un factor de integración acá en la región, ese es el idioma guaraní. Hoy el guaraní, que fuera salvajemente perseguido, llegó al año 2000 y camina seguro hacia el futuro, pues está en la comunicación de los niños y los jóvenes, logrando acomodarse con notable capacidad a las exigencias de este tiempo. Hoy el guaraní está vivo entre los paraguayos y ante el mundo. Lastimosamente otros idiomas, como el latín, por ejemplo, que fue muy promocionado, y culturas muy promocionadas, ya no están. Conclusión. Actualmente estamos convencidos que en el Paraguay por fin cambiamos nuestra actitud hacia el guaraní, pues el guaraní se tornó en algo muy importante para nosotros y para todo el mundo. Por otra parte, el valor de la inclusión del guaraní en la reforma educativa puede apreciarse, pues miles de niños guaraní hablantes participan actualmente de la experiencia de aprender en guaraní. Ellos se sienten seguros y aprenden críticamente y con alegría. Ellos participan activamente de las clases, levantan la mano y responden, y cuando retornan a sus casas comparten con los suyos las experiencias escolares. En síntesis, tienen una notable y muy valiosa competencia lingüística, particularmente en la lengua guaraní. ¿Por qué ocurre todo esto actualmente? La respuesta es sencilla, porque por fin entienden las clases, los textos y los exámenes cuando estos son expresados en su lengua materna. Por otro lado, ya son muy pocos los francotiradores. La gran mayoría de la ciudadanía, los docentes en particular, comprenden que el aprendizaje a partir de la lengua materna, el guaraní, es la lengua materna mayoritaria en el Paraguay, lejos de ser un obstáculo es el instrumento liberador de tantos niños que viven en el país y que tienen el derecho humano de progresar en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura universal. En la actualidad, la mayoría de los docentes están conscientes que el guaraní en las aulas no solo sirve para aprender cuál es su abecedario y cuáles son sus vocales y consonantes, sino que saben plenamente que el guaraní afianza la autoestima y se convierte en el medio más oportuno para acceder a la segunda lengua. De lo expuesto, también se deduce que la implementación de la enseñanza de la lengua guaraní en la educación paraguaya no debe apreciarse como un simple proyecto educativo para aprender un idioma, sino que debe ser considerado como el instrumento político que cooperará indudablemente en el fortalecimiento socioeconómico y cultural del país. Un país como el nuestro, reducido al tercermundismo, sumido en la ignorancia y en la miseria, solo podrá transitar hacia el desarrollo y la democracia mediante el guaraní. No existe otro camino. Finalmente, la experiencia de la enseñanza bilingüe nos enfrenta a una que siempre habíamos sospechado y que hoy se demuestra por sí sola. A cada paso, el problema del paraguayo nunca fue el guaraní. El problema del paraguayo siempre fue el castellano. Con esto termino yo mi exposición y quedo a disposición de todos para las consultas o comentarios que quieran hacer al respecto. A Guillermo voy a dejar a Mario Pavetti, a Abelí Manuel B, a Pavetti, a PCC Vendo Javier. A Guillermo, doctor David Galeano Olivera, Orembo de Javier Árabe, en nombre de todo el curso, segundo, tercera, turno tarde. También dar las gracias a todos los presentes. Dar las gracias también al querido doctor Mario Pavetti. Recordarte también, doctor David, que te tenemos a vos como al querido profesor Mario Pavetti un pequeño homenaje, reconocimiento, que por razones obvias tenemos que hacer todo en modo virtual. No sé si Adam puede proyectar el certificado del profesor Mario Pavetti, que con mucho cariño le preparamos los alumnos del segundo, tercera, turno tarde. Ahí está el reconocimiento para el
querido profesor Mario Pavetti, que siempre a las órdenes para todo. Y también el reconocimiento a el doctor David Galeano, un maestro en todo, en la vida misma. Te agradezco de corazón, doctor, en nombre de todos mis compañeros. También agradezco a todos los presentes que pudieron estar hoy. Muchas gracias. Paso la palabra al doctor Mario Pavetti. Tu micrófono. Ahuillebete en Boejara, doctor David Galeano Olivera. Se angapuibe, se aroru, rojendugo, se emboejara, aranduja, catupura. Ha ajesaco anga oyapo a ser mimbo escuela con acuatiata, ha amoñe emita y catujanguaya y poamba, página hei. Ha Iningo Universidad Nacional de Asunción Tetá Boijao Paraguayguá, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Boijao Busú, Tecome Ecuaguaba, Jamba Ecuaa, Ñemo Irunjaba. Aguille Jateshacuaa, Boejara Aranduja Catupurú, profesor doctor David Galeano Olivera. Ombo Ejahuere Getamba Eiponaba Jecovere. Umio jaí varia bañe m, jajembia boca tupurú tabarandure. Hoy cuaucajahuere guaraniñe eangagua, la lengua guaraní hoy, huevimar rupibe, ñemongueta oyapobaecue, guaraní tecoyoyaja, guaraní jurídico, boesuru mocoinjambo epu, bojapujá, kaarupeguá. Oñeme eco momba eguazú taba paraguaype, peixa hei mocoipa pocoime, mocoinsu, mocoimpape, página 27 de noviembre de 2020. Profesor abogado Mario Pavetti, Boejara, Neremimbo ha delegado Manuel Silvero, Temimbo de su universitario. Aguille yo ande a Pavete mismo de escuela para ahí. Anderupi Boejara, doctor David Galeano, ora Aguille Japeixa Bei, pero ese ñande Angapu vive a Bei, ñande Aguille, docentes homenajeados, gratitud y reconocimiento, Upe Aguille Jateshacuá Bei, señor decano, profesor doctor José Raúl Torres Kinzer, honorables miembros del Consejo Directivo Pehuaná, señor secretario general de la Facultad, profesor abogado Ángel Lluvero Aponte, señor director de extensión universitaria, profesor abogado Alcides de la Gracia, profesor doctor José Manuel Silvero, profesor doctor Virgilio Silvero, profesora doctora Aurora de Silvero, profesora doctora Matilde Galeano, profesora escribana Macarena Aguiar, profesora doctora Estrella Irene Segovia, viuda de Villamayor. Profesor doctor Carlos Ferreira Quiñones, profesor doctor Pablino Gómez, profesor magíster Narciso Ramón Careaga Santander, profesor abogado Hilarión Amarilla Noceda, profesor abogado Justino Cristaldo Ramírez, profesor abogado Richard Chamorro Alvarenga, profesor abogado Ángel González Duarte, profesor abogado José González, profesor abogado Jorge Bogarín Alfonso, profesor abogado Lucas Chalup, profesora doctora Juana Ramona Ayala Colmán, profesor doctor Jorge Román Gómez, profesora doctora Elsa Recalde, profesor magíster Lucy Rodríguez Barofi, a todos los profesores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Ahuillebete, muchas gracias a todos los presentes en este webinar a través del Facebook. Ora Ahuillebete o Pavabetepe Peimejahuere Coape. Coisa Ñamojuá
ko ñemongeta aguille jajoechajeýpeve. Oye.